Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar con la primera clase de trabajos prácticos, cuyo tema central para hoy es la Primera Guerra Mundial. Antes de comenzar con la clase, quería hacer una breve aclaración que la suelo hacer en la primera clase de prácticos y que el otro día en la presentación no lo dije. Y que tiene que ver con el funcionamiento de los trabajos prácticos para que ustedes sepan qué se espera de este espacio de trabajo. Si habrán estado mirando el programa general de la materia o si estuvieron mirando las clases teóricas que están colgadas en el campus, los videos de presentación de los profesores de teóricos, habrán notado justamente que dividimos las clases teóricas de las clases prácticas. Y en cada uno de estos espacios abordamos por supuesto el mismo periodo y las mismas problemáticas, pero de manera distinta. Introducción a la problemática contemporánea, como dije, si miraron el programa, vieron que trabaja y abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, centrándose principalmente en las sociedades industriales, capitalistas y exsocialistas. Y en los teóricos van a ver justamente un desarrollo mucho más profundo y exhaustivo de estos procesos históricos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. En los trabajos prácticos, si bien vamos a trabajar algunos de estos temas, lo que hacemos es poner de alguna manera el foco en algunas de estas problemáticas, es decir, no vemos el desarrollo de cada uno de estos temas de manera exhaustiva, sino que de eso se van a ocupar en los teóricos. Nosotros en los prácticos nos encargamos de ver alguna de estos problemas, de estas problemáticas y trabajarlo desde la posición de algún autor, trabajar alguna hipótesis novedosa de alguno de estos temas o abordar alguno de estos temas analizándolos a través de alguna fuente en particular, como la clase de hoy tenemos la fuente de un escritor. La clase que viene van a tener una película también para trabajar y para analizar. Entonces el trabajo que se espera de los prácticos es distinto, digamos, al desarrollo que van a seguir con las clases teóricas. Para no perderse, digamos, el desarrollo, porque van a ver que en los prácticos quizás vamos a dar saltos más grandes de un tema a otro, si bien llevan un orden cronológico, siguen un orden cronológico, vamos a dar saltos más grandes. Y necesariamente vamos a dejar atrás algunos temas que no se van a abordar. Pero para no perderse el desarrollo de esos procesos históricos, lo que les sugiero es que sigan las clases teóricas aprovechando, digamos, este espacio virtual, que lo pueden hacer en el momento que ustedes puedan, que semana a semana también se van a ir renovando esas clases teóricas, al igual que los prácticos, entonces vayan siguiéndolas en lo posible, si pueden. Y también tienen otro recurso muy importante que es las carpetas docentes, que están colgadas aquí también en el campus, y que también las van a encontrar en la página de la facultad. Hecha esta aclaración, podemos dar paso a la clase, al inicio de la clase de hoy. Como dije, tienen un texto de un historiador que es Erich Hobsbawm para leer y una fuente que es de un escritor austríaco que se llama Stefan Zweig. Pero repasemos antes brevemente algo sobre esta Primera Guerra Mundial, para quienes no lo recuerden. Esta fue una guerra que comenzó en 1914 y terminó en 1918. Una guerra de la que participaron la mayoría de las grandes potencias de ese momento, es decir, los países más poderosos económicamente y políticamente de entonces, que fue una guerra que tuvo características sin precedentes, que justamente por sus características también va a marcar un quiebre, un hito en la historia de la humanidad. Digo, si retomamos algunas de las ideas de Erich Hobsbawm, va a ser un quiebre y va a marcar de hecho el fin de una etapa y el comienzo de una etapa nueva, esta Primera Guerra Mundial. Y sobre todo también fue una guerra sin precedentes en cuanto a sus consecuencias, ¿no? Consecuencias en el orden de lo político, económico, social,
moral también, y que esas consecuencias fueron también durísimas tanto para quienes perdieron la guerra, por supuesto, pero para quienes ganaron la guerra también, y también tuvo consecuencias para toda la humanidad, como va a decir el historiador que vamos a leer hoy. Bueno, pero para entender por qué las principales potencias se enfrentan en una guerra de estas dimensiones, de estas características, a principios del siglo XX, en realidad para buscar esas causas tenemos que irnos un poco más atrás en el tiempo, tenemos que volver la mirada hacia finales del siglo XIX. Si, como dije, estuvieron mirando los teóricos, van a ver que la primer clase de teóricos comienza con el imperialismo. Y si miran el programa de la materia, la unidad 1 se llama La época del imperialismo y la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué nos tenemos que ir a finales del siglo XIX para entender las causas de este conflicto bélico que empieza en 1914? Porque justamente a finales del siglo XIX se van a dar una serie de transformaciones en el orden político y económico mundial que nos ayudan a entender las causas que llevan a las potencias a enfrentarse. Y esas transformaciones tienen que ver con el desarrollo de las economías industriales, es decir, las principales potencias comienzan o profundizan su desarrollo industrial a finales del siglo XIX en el marco del sistema capitalista. Y en ese desarrollo industrial comienza también una competencia entre estas potencias. Al mismo tiempo, la crisis de 1873, que la van a trabajar en los teóricos, esa crisis en el marco de estas economías industriales lo que va a provocar es distintas salidas a esa crisis, pero una de ellas es la salida, la expansión imperialista, es decir, las potencias empiezan a competir y a competir por el dominio de distintos mercados y de distintos espacios, especialmente las zonas de África y de Asia. Y esa competencia que se da en el contexto del desarrollo del sistema capitalista a finales del siglo XIX, lo que va a empezar a provocar es fuertes tensiones entre estas distintas potencias mundiales, que van a terminar, digamos, estallando en un conflicto armado en 1914. Previo al estallido del conflicto y en el marco de estas tensiones que se van generando, de estos conflictos, las potencias van no solo armándose, preparándose para un futuro conflicto, algo que pueden hacer gracias al desarrollo industrial del momento, sino que también van forjando alianzas entre ellas, pensando en un futuro conflicto. Ahora, si retomamos alguna de las ideas de Hobsbawm, Hobsbawm dice, bueno, si bien todos se estaban preparando para el estallido de este conflicto mundial, ninguna de las potencias esperaba que adquiriera las características o que tuviera las características y las consecuencias que tuvo. Efectivamente, en 1914 esta guerra, como decía Hobsbawm, va a marcar un quiebre en distintos sentidos. Tal es así que para Eric Hobsbawm el inicio de esta guerra en 1914 marca el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Y ese siglo XX va a estar asignado, va a estar marcado justamente por esta época de guerra total, como lo llama él, en la que entiende que en esa época incluye tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda. Ese proceso histórico él lo entiende como un único proceso que va desde el inicio de la Primera Guerra hasta el final de la Segunda. Ese único proceso histórico de guerra total va a marcar las características que va a asumir después el resto del siglo XX. Pero bueno, ¿quién es Eric Hobsbawm? Para quienes no lo conocen, para aquellas y aquellos que hicieron el curso de ingreso, seguramente allí ya lo leyeron, lo han trabajado. Para quienes no pudieron hacer el curso, Eric Hobsbawm es un historiador, o era un historiador muy reconocido, un historiador británico, marxista, que tiene una prolífica obra, la van a leer seguramente muchas veces a lo largo de la carrera, y el capítulo que tienen para leer para esta clase está dentro de una de sus obras también más conocidas, que es Historia del siglo XX.
El capítulo que tenían para leer para hoy es el de la época de la guerra total. Ahora, ¿por qué Hobsbawm utiliza el concepto de, o la idea de guerra total para definir a este proceso histórico y para definir también a la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué él habla de una guerra total? Cuando lean el texto, cuando vayan digamos, se encuentren con este concepto de guerra total, traten de concentrarse en esa parte de la lectura, porque es ahí donde él encuentra, digamos, las causas de esta guerra. Lo que va a decir el historiador, es que esta guerra es una guerra total, la Primera Guerra Mundial, porque es una guerra que no tiene límites. De hecho, él se pregunta, bueno, si viene desarrollando en el texto las características que tiene la guerra y las consecuencias profundas que tiene para todos los países que están combatiendo, y entonces Hobsbawm se hace una pregunta, que es ¿por qué nadie pudo ponerle fin a esta guerra? Y justamente ahí lo que responde es, bueno, porque esta era una guerra a la cual no era tan sencillo ponerle un fin, porque justamente el fin que estaban persiguiendo las potencias en conflicto era un fin ilimitado. Y ese fin ilimitado, ese objetivo ilimitado que estaba detrás de esta Primera Guerra Mundial, tiene que ver con justamente la competencia por la hegemonía mundial. Es decir, esta competencia que se da entre las potencias por convertirse digamos, por el dominio mundial. Que en esta época, va a decir Hobsbawm, en esta época se refiere a, bueno, en esta etapa del desarrollo del capitalismo, la política y la economía se fusionan. Entonces la hegemonía política, el dominio político mundial implica también la competencia y el dominio económico del mundo. Por eso él define esta guerra como una guerra a todo nada, una guerra total, en tanto solo podían esperar la victoria total y la derrota total del enemigo, y no era posible ponerle un freno antes de conseguir alguna de estas dos cosas, el aniquilamiento total del enemigo y la victoria total. Esta idea de guerra total también se va a ver de manifiesto en los tratados de paz que hagan después las potencias una vez terminada la guerra. Este mismo espíritu de victoria total y de derrota total del enemigo lo van a poner de manifiesto en esos acuerdos de paz, y por eso Hobsbawm va a decir, bueno, esa paz, digamos, no podía durar, esa estabilidad era imposible de mantenerla en el tiempo, en estas condiciones en donde se buscaba el aniquilamiento total del enemigo. Bueno, ¿qué les puedo sugerir para leer el texto de Hobsbawm y hacia dónde apuntar, digamos, a la hora de leer el texto? Cuando lean el texto, quizás ya lo leyeron. Bueno, por un lado, esta idea de este concepto que utiliza Hobsbawm de guerra total, y cómo se ve después este espíritu de guerra total y de victoria total en los tratados de paz. Por otro lado, presten atención a las consecuencias que menciona Hobsbawm que esta Primera Guerra Mundial va a tener sobre todo en Europa, porque eso nos va a servir después para pensar el periodo de entreguerras. Hobsbawm va a mencionar entre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, bueno, la brutalización de la política, el derrumbe de viejos imperios. También va a mencionar que dice que el mundo deja de ser eurocéntrico y eurodeterminado, es decir, que Europa deja de ser el centro de la política y el eje político internacional y el eje económico internacional. Va a emerger también otras potencias, digamos, en este contexto post Primera Guerra Mundial. Entre otras consecuencias que menciona, menciona también la eclosión de algunos regímenes políticos, ¿no? De cómo la política europea y cómo los regímenes liberales empiezan a tambalearse después de esta guerra. También presten atención
a las características que menciona, que las menciona también al inicio y después también al final las vuelve a retomar, las características que tienen estas guerras, que tiene las características que tiene la Primera Guerra y las que va a tener también la Segunda, en cuanto a, y por eso él dice, marcan un quiebre con respecto a lo que se conocía hasta ese entonces. Las guerras empiezan a ser masivas, por la cantidad de números, la cantidad de recursos que movilizan. Las guerras estas guerras involucran a las mayorías de las potencias, se pelean a la mayoría de las potencias y a sus colonias, se pelean en distintos espacios. El nivel de violencia que maneja esta guerra era desconocido hasta entonces, esta guerra, y por supuesto mucho peor la Segunda. Entonces presten atención también a esas características. Presten atención también a esta idea que él menciona, que esas características que asume la Primera Guerra Mundial y la Segunda también, solo podrían haber sido posibles en economías industriales capitalistas, digamos, en el marco del sistema capitalista, justamente porque necesitaban un alto nivel de producción, de productividad, digamos, de esas economías. Necesitaban la organización y la gestión de esos recursos que solo podían darlos estas economías capitalistas modernas. Y por último, del texto, ¿qué les puedo recomendar también a la hora de leerlo? Bueno, primero que... perdón, se me olvidaba algo más. Que también presten atención a las consecuencias, no solo las consecuencias, como dije antes, de que tiene la Primera Guerra Mundial, sino a las consecuencias que esta época de guerra total van a tener para toda la humanidad. Porque él ahí va a mencionar, bueno, cómo la humanidad se va a empezar a acostumbrar a estos niveles de violencia, se va a acostumbrar al exilio, se va a acostumbrar a las torturas, a las matanzas masivas, bueno, como otros de los puntos a los cuales apuntar, de los cuales nos interesa que profundicen en el texto. ¿Qué cosas, digamos, no nos interesa tanto que reparen a la hora de leerlo? Y un consejo que les doy es que no presten no se queden en los datos que da Hobsbawm y en el desarrollo de la guerra. En el desarrollo de la guerra, porque no es lo que vamos a trabajar acá en los prácticos, como les dije antes, y en los datos, porque si bien los datos que utiliza Hobsbawm suele utilizar siempre muchos ejemplos, muchos datos, que suelen ser muy interesantes porque son muy ilustrativos para la idea que él quiere mostrar, pero que en una primera lectura del texto los puede, digamos, tender a que se pierdan en esa lectura, que se queden ajustados a los datos y se pierdan estos argumentos centrales que les mencioné hace un rato, que me interesa que rescaten del texto. Bueno, y otro consejo es que lo lean más de una vez, si pueden, si tienen tiempo y si tienen ganas. Siempre es bueno, quizás en una segunda lectura uno puede encontrar nuevas cosas. Por otro lado, el otro texto que tienen para leer es una fuente de un escritor austríaco, Stefan Zweig. Vuelvo a repetir esto para quienes no hicieron el curso de ingreso, ¿por qué hablamos de una fuente o qué es una fuente? Brevemente, quienes sí hicieron el curso de ingreso también ahí lo trabajaron, pero quienes no pudieron estar en el curso van a ver que en algunos prácticos de introducción a la problemática contemporánea trabajamos con un texto y con una fuente. Bueno, ¿qué es una fuente? Las fuentes son aquellos recursos que los historiadores y las historiadoras utilizamos para reconstruir ese pasado. Los recursos pueden ser fuentes documentales escritas, es decir, documentos, pueden ser distintos tipos, documentos oficiales, pueden ser documentos privados, una carta privada que manda un familiar a otro, se puede utilizar como un recurso para hacer historia. Puede ser un objeto, puede ser una novela, puede ser
una película. En el caso del tema de hoy, bueno, en la clase de hoy tenemos justamente para trabajar una autobiografía o memorias de un escritor austríaco que se llama Stefan Zweig y que durante la Primera Guerra Mundial tuvo que exiliarse de Austria. Después retornó a Austria, pero finalmente durante la Segunda Guerra Mundial nuevamente lo encontró en el exilio, ahora sí en Brasil. Allí vivió sus últimos años y escribió estas memorias, de las cuales ustedes tenían para leer algunos fragmentos, no las memorias completas. Pero en esos fragmentos que ustedes tienen para leer, Stefan Zweig lo que relata y lo que narra es cómo vivió él el estallido de esa guerra, de esa Primera Guerra Mundial, y pensándolo, digamos, como fuente para la historia, digamos, lo que nos permite ver y lo que les propongo que lean a la hora de leer la fuente, es traten de ver, bueno, cómo describe él ese contexto en el que estalla la guerra, qué sentimientos él describe de parte de la población, cómo reacciona él como escritor y como ciudadano, digo, frente a esas reacciones, y bueno, y qué nos dice de otros aspectos de esta Primera Guerra Mundial, sobre todo de los aspectos de cómo se vive en la sociedad esta guerra. Bien, por último van a tener al lado junto con este video, que espero que les sea de utilidad, el video, lo que pensamos para el video es presentar el tema y darles algunos lineamientos para que ustedes puedan abordar las lecturas, pero también va a estar acompañado de una guía de lectura, que no es necesario, como les dije en el video de la presentación, no es necesario que ustedes la respondan, simplemente es para que sepan hacia dónde apuntar a la hora de leer el texto. Y debajo de esa guía de lectura, al finalizar la guía de lectura, van a encontrar una actividad, que es así, les proponemos que la hagan, los invitamos a que la hagan. Es una actividad a partir del análisis de 2 fotografías. La respuesta a esa actividad la tienen que volcar en el muro que justamente se llama muro de actividades y consultas. Así que los invitamos y las invitamos a realizar esa actividad y a leerlos en ese muro. En el muro también pueden incluir alguna consulta o alguna duda que tengan respecto al tema de la clase de hoy. Y bueno, y hasta pronto, espero que sigan bien.